Hola, mi nombre es Sabrina Janet González Alvarado, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy a mostrarles una presentación realizada para la unidad número 3 de la materia Control Estadístico de la Calidad, impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra, llamada Gráficas de Control para Atributos. Gráficas de Control para Atributos, gráfica P. Gráficas de Control P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosos por su cara. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizarse una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica P, NP, también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Lane. La gráfica P de Lane es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lane puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lane incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste, que la gráfica P de Lane es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí tenemos un ejemplo. Kinnard Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gideon no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 1000 desfibriladores RICS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Contribuye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí están los lotes, el tamaño del lote, que son de 10.000, y los defectos que se encontraron en cada lote de 10.000 piezas. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, y nos vamos a gráficas de atributos. Principalmente vamos a realizar un diagnóstico de gráfica P. Aquí ponemos nuestros defectos. Tamaño del lote son 10.000. Y le damos a saltar. Y aquí nos aparece nuestra gráfica. Minimizamos esto a poder realizarla. Relación de variación observada, variación esperada 192.2%. Límite superior al 95% para la relación si la P del proceso es constante, 163.8%. El uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lane.
El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Vamos de nuevo, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a aquí, a la P. Vamos a realizar lo normal. Vamos a ver efectos y aquí pues serían los 10.000. Tenemos una etiqueta, control gráfica P de defectos. Vamos a aceptar. Aquí en opciones de la gráfica vamos a pruebas y seleccionamos todos. Aceptar, aceptar. Y aquí nos muestra nuestra gráfica de control P de defectos. Y aquí podemos ver, estas son las muestras, el límite superior, la media y el límite inferior. Aquí podemos ver que 4 puntos se salieron fuera del rango. Y también nos vamos a estadística, vamos a utilizar a la de link. Estadística, gráfica de control, gráficas de atributos y nos vamos a P de lane. De la misma forma ingresamos defecto, los 10.000, las etiquetas, control limpi de defectos. Ajustes, pruebas y seleccionamos todo de nuevo, aceptar, le damos a aceptar. Y aquí nos arroja otro. Aquí es diferente a la anterior. Aquí nos aparece que son 5 puntos los que se encuentran fuera. En este caso, mira, el límite superior, medio inferior. Aquí nos muestran que aquí son 2 y acá son 3. Los que están fuera de. El sigma z es igual a 0.738.116. Igual aquí lo ingresamos, que nos había dado. Y aquí está la comparación de la gráfica de control P y la gráfica de control lane P. Que la gráfica vendrá siendo similar, pero ya los rangos, los límites superior e inferior, ahí sí hubo cambios. Por eso aquí nos señala de que aquí está fuera de rango, o está saliendo del límite superior. Y en cambio esta solamente aquí nos muestra 4 puntos y acá en esta 5. Continuamos con el siguiente ejemplo. En una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos aquí a Minitab. Aquí tenemos abiertos nuestros datos, igual los lotes, el tamaño del lote. Ahí en este caso el tamaño del lote varía, tiene variación, y pues las piezas defectuosas que se encontraron en cada lote. Nos vamos igual a estadística, gráficas de control, gráfica de atributos, diagnóstico de gráfica P. Nos vamos aquí piezas defectuosas. Aquí en este caso, como varía, no es, el tamaño del lote es variable. Vamos a seleccionarlo y le damos a aceptar. Y aquí podemos ver otra gráfica.
Ese es el diagnóstico. Relación de variación observada a la variación esperada, 185.8%. Límites superior al 95% para la relación si la P del proceso es constante, 144.0%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere utilizar una gráfica P de Lane. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. De la misma forma, vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a la gráfica en la P. Aquí tenemos piezas defectuosas, aquí de la misma forma, tamaño de lote, ya que es variable. Etiquetas, gráficas de control P de defectos, de piezas defectuosas. En opciones gráficas vamos a pruebas y seleccionamos todos los puntos, aceptar y aceptar. Y aquí nos aparece nuestra gráfica de control P de piezas defectuosas. Resultados de la prueba para la gráfica P de las piezas defectuosas. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39, 40. En este caso, aquí ya tenemos mucha variación. Límite superior, límite inferior 0. Aquí tenemos varias alarmas. Muestras. Aquí está nuestra gráfica de control. Y nos vamos también, vamos a utilizar la de Lane, gráfica de control, gráfica de atributos y P de Lane. De la misma forma, piezas defectuosas, tamaño de lote, etiquetas, P de piezas defectuosas. Opciones de la gráfica, nos vamos igual a pruebas y seleccionamos todos, aceptar y aceptar. Y aquí se encuentra nuestra gráfica de control Lane P de piezas defectuosas. Resultados de la prueba para gráfica P de Lane de piezas defectuosas. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 21 y 34. Como podemos ver, aquí tiene salió diferente. Aquí aparecen conforme a las gráficas, el control P y la de P de Lane cambian, ya que en esta la normal, la gráfica P, nos aparecen varios puntos rojos, 9 para ser exactos, y en nuestra gráfica de control de P de Lane nos aparece solamente 3 en 3 puntos. Y aquí igual aquí tenemos las mismas. Aquí ya podemos observar las dos de la misma forma, igual lo mismo que nos acaba de salir. Aquí podemos observar o podemos analizar, al igual que también se pueden observar pues las diferencias de los criterios que se han tomado. El sigma z de 2.801.08. Pasamos para el siguiente tema. Gráficas de control para atributos, gráficas NP. Gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo,
puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que pegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos y que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de la calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP podría ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Vamos por un ejemplo. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000, 100.000 unidades. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, nos vamos a Minitab. Aquí tenemos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos, los lotes, tamaño de lote y los defectos. Muy bien, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de tributos y NP. Aquí seleccionamos los defectos. Aquí en este caso podemos utilizar el tamaño del lote, o igual como es el mismo tamaño del lote, se puede utilizar manualmente, se puede ingresar, o si fuera diferentes tamaños, ya se tendría que ingresar la columna. Vamos a agregar etiqueta, gráfica de control NP de defectos, de piezas defectuosas. Vamos a opciones de gráficas, pruebas y seleccionamos todos, 3 opciones, y le damos a aceptar. Y aquí nos aparece la gráfica control NP de piezas defectuosas. Vamos a hacer esto más pequeño para que nos pueda dar. Resultado de la prueba para la gráfica NP de defectos. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. En este caso muestran aquí 4 puntos. Aquí también encontramos el límite superior, medio y el límite inferior. Y aquí ya nos muestra los números de defectos. Aquí en este caso, al parecer, empezaron los primeros lotes, tenían altas piezas defectuosas o no conformes, y ya los últimos lotes ya empezaron a bajar, pero como la gráfica como muestran aquí están consecutivos, aquí nos la marcan. También podemos verificar lo que es la conforme al diagnóstico de gráfica P. Vamos a hacer una comparación. Y aquí nos muestra relación de variación observada, variación esperada 192.2%, límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante, 163.8%.
El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera utilizar una gráfica P de Lane. Límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Nomás aquí solo para comparación, gráficas de control, gráficas de atributos y damos P de Lane. Igual aquí están los defectos, tamaño del lote, por los 10.000, gráfica P de Lane, la gráfica y gráfica de P de Lane, opciones y seleccionar todas las pruebas y damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra otra gráfica. Podemos ver que es similar, pero en la NP nomás aparece que están dentro del límite superior, pero en la de P de Lane aparece de que otro punto más, ya que se encuentra fuera del límite superior que nos muestra la gráfica. Sigma Z de 0.738.116. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 7. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Bueno, aquí tenemos las gráficas de control NP y de P de Lane. Muestran aquí para realizar la comparación. Como nos comenta, la diferencia es de que en la gráfica de control NP aquí nos señala el número de defectos que tiene cada lote, y en cambio en la gráfica NP es por proporciones. El siguiente ejemplo, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos aquí a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos: lote, tamaño del lote, las piezas defectuosas. Aquí nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, NP. Aquí ponemos nuestras piezas defectuosas. Aquí, como el tamaño del lote es variable, se utilizaría aquí la columna. Etiquetas, gráfica de control NP de piezas defectuosas. Aceptar, opciones de gráfica, en pruebas seleccionamos todos los puntos, aceptar, aceptar, y aquí ya nos muestra nuestra gráfica de control NP de piezas defectuosas. Hagamos esto para que nos podamos verificar. Resultados de la prueba para la gráfica NP de piezas defectuosas. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 93, 39, y 40. En este caso, aquí lo que podemos observar directamente en la tabla es de que no son similares como el otro ejemplo. El otro ejemplo empezó alto de piezas descreadas en los primeros lotes, y ya en los finales ya empezó a bajar. En este caso aquí es variable. Aquí las piezas están variadas. Algunas no tienen scrap, algunas tienen una o dos.
Aquí podemos ver el límite superior, 14.01, 6.42 y pues límite inferior 0. Las muestras, aquí nos dicen que contra muestras, aquí son los números de defectos. También podemos, igual de la misma forma, también podemos verificar con una gráfica de control, gráfica PDLane, gráfica de control, gráfica de tributos y PDLane. Igual, piezas defectuosas, tamaño del lote, etiquetas, PDLane de piezas defectuosas. Opciones de gráfica P, prueba y seleccionamos todos, aceptar, aceptar. Y aquí está la gráfica de PDLane. Aquí podemos ver que son diferentes. Igual como comentamos la diferencia, NP aquí nos muestra, digamos, el número de conteo de las piezas, de los defectos, conforme el número de lote, y aquí ya es por proporciones. Aquí podemos detectar, aquí en el NP aparecen varias, aparecen 9 puntos rojos, que dice que la prueba falló en los puntos el 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39, 40. Y en la de PDLane nomás nos aparecen 3. La prueba hubo un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 21 y 34. De la misma forma, pues podemos ver de que las piezas defectuosas están constantes, pero aquí en la de PDLane nomás aparecen nomás 3. Regresamos a nuestra presentación. Continuamos. Miren, aquí está la comparación, igual de las mismas que realicé. Gráfica de control NP y la de PDLane. Son las mismas que realizamos ahorita. Y aquí podemos ver de las diferencias. Continuamos con el siguiente tema, gráficas de control para atributos, gráfica U. Gráfica U. Una gráfica U gráfica el número de defectos, también llamados no conformes, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberán tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número
inusualmente alto de píxeles muertos. Lo que podemos observar en la gráfica en el subgrupo 17. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Delaunay es más adecuada para graficar el número de efectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de fabricación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Diagnóstico de prueba U para FAG incorrecta. Relación de variación observada y variación esperada 553.4%, límite superior al 95%, para relación si la media del proceso es constante, 147.8%. El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera utilizar una gráfica U de Delaunay. El límite superior depende del número de subgrupos y la media del proceso. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza la gráfica U de Delaunay. La gráfica U de Delaunay es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Delaunay puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Delaunay incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Delaunay es excesivamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U de Delaunay. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores de su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de reclamar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma, z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se emplearon para corregir la dispersión excesiva. Gráfica U de Delaunay, límite superior e inferior. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo: una empresa se dedica a producir rines de aluminio. Requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Delaunay U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico.
vamos aquí a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Número de lotes, tamaño de lote y defectos por unidades revisadas. Aquí podemos ver que el tamaño del lote es variable, es variado. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y podemos hacer un diagnóstico de la gráfica 1. Defectos, tamaño de lote, aceptar. Y aquí nos muestra el diagnóstico de gráfica U para defectos por unidades revisadas. Relación de variación observada a variación esperada, 348.4%, límite superior al 95% para la relación si la media del proceso es constante, 141.9%. El uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar una gráfica U de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos y la media del proceso. Muy bien, aquí más nos checamos lo que es el diagnóstico de las gráficas. Ahora nos vamos a gráfica de control, gráfica de atributos y nos vamos a la U. Igual aquí defectos, tamaño de lote, etiquetas, gráfica de control U, defectos de rines de 17 pulgadas. En las opciones vamos en pruebas y seleccionamos todos. Vamos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de control U, defectos de rines de 17 pulgadas. Los resultados de la prueba para la gráfica U de defectos por unidades revisadas. Prueba 1, el punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 37, 38, 40, 42, 43 y 48. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puntos que están fuera de. Aquí está el límite superior. Y también el límite inferior. Aquí podemos ver que se está sobresaliendo. Igual aquí lo que podemos revisar, que es conteo de muestras por unidad. Y ahora vamos a hacerle caso a los pronósticos y nos vamos a gráficas de control, gráficas de atributo y nos vamos a U de Laney. Nos damos igual defectos por unidades revisadas, tamaño de lote, etiquetas, defectos de rines de 17 pulgadas. Opciones de la gráfica U en pruebas y seleccionamos todos. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí ya nos muestra un poco más aceptable. Gráfica de control U, defectos de rines 17, sigma Z 3.13827. Resultados de la prueba para la gráfica U de Laney de defectos por unidades revisadas. Prueba 1. Un punto fuera más allá de la desviación estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 20. Aquí en la gráfica de U de Laney nos muestra solamente un punto fuera, que viene siendo el número 20. Y en cambio podemos verlo. Podemos ver la diferencia. En la
gráfica U normal, aquí nos aparecen hasta 15 fuera de. Y en la de U de Laney nos aparece solamente uno fuera de rango. Pasamos a la presentación. En el siguiente, y aquí están, igual también son las gráficas y su comparación de la gráfica de control U y la gráfica de control U de Laney. Pasamos al siguiente ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos aquí a Unitab. Aquí tenemos nuestros datos, número de lote, tamaño de lote y número de defectos. Vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de tributos y nos vamos a utilizar la 1 primero. Número de defectos. La siguiente columna no tiene enteros, número de defectos. Por favor, especifique. Bueno, vamos a control estadístico, gráfica de atributos y la U. Tamaño de lote, número de defectos. Gráfica de control U de lote. Seleccionamos acá opciones, pruebas, damos todos los puntos, aceptar, aceptar. Aquí nos muestra la gráfica de control U de lotes. Prueba 1, punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la siguiente línea. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a estadística, igual gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a U de Laney. Tamaño de lote, tamaño de subgrupos, número de defectos de lotes, opciones, igual en pruebas, selecciona todos, aceptar, vamos a aceptar y aquí nos aparece nuestra gráfica de Laney U. Resultados de la prueba para la gráfica U del Laney del tamaño de lote. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 26, 40. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 19, 20, 21, 22, 23, ya que se encuentran cerca, algunos se encuentran cerca del límite. Y se encuentran consecutivos. Igual aquí tenemos las gráficas para que se puedan observar. Continuamos con el siguiente tema, gráficas de control para atributos, gráfica C.
Gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto. Píxeles muertos también se pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantalla LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí podemos ver la gráfica C de defectos. Aquí límite superior de 19.49, media de 10, límite inferior de 0.51. Aquí podemos observar que en lo de las muestras, conteo de muestras, nomás sale una fuera de límite superior. Vemos aquí un ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos aquí a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos, número de lote y defectos por unidades revisadas. Damos estadística, gráficas de control, gráfica de atributos y sí. Vamos por defectos por unidades revisadas. Nuestra etiqueta vamos a colocar gráficas de control C por unidades revisadas. Dar opciones de la gráfica en pruebas. Seleccionamos todos los puntos. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí ya nos muestra nuestra gráfica de control C por unidades revisadas. Y aquí podemos ver que no hay ninguna observación, más que se encuentra dentro de los parámetros establecidos, dentro del límite superior, que es 9.47, media 3.68 y límite inferior 0. Y podemos observar de que los defectos por unidades revisadas se encuentran dentro de las tolerancias, se encuentra estadísticamente dentro. Aquí podemos observar gráfica de control C por unidades revisadas de la misma manera. El siguiente ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos efectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos, número de lote y número de defectos. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de tributos y nos vamos a C. Aquí damos el número de defectos, etiquetas, gráficas de control C de defectos. Opciones de la gráfica y pruebas. Ingresamos todos, seleccionamos todos los parámetros y vamos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica control C de los defectos. Conteo de muestras. Y aquí podemos ver que se encuentran dentro de la misma manera. Límite superior 10.10, media 4.06, límite inferior 0. Y podemos observar de que se encuentran
dentro de los parámetros establecidos. Esta se encuentra estadísticamente bien. Igual como ingresamos aquí, nuestra gráfica de control C. Muy bien, ahora continuamos con la presentación del proyecto. El proyecto de la unidad número 3 sobre las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este proyecto es en base a los datos registrados del envío realizado de piezas del área de producción CNC, donde se exportaron 15 lotes de diferentes modelos de piezas de cantidades variadas. Se construye las gráficas P y NP. Igual aquí podemos observar, fueron los primeros envíos, fueron 15, los números de parte, las cantidades de los lotes y pues las cantidades de scraps que se encontraron. Aquí tengo el mini tab, aquí tengo lo que son mis datos, que son la misma tabla que acabo de mostrar, que es esta. Igual aquí viene el envío, número de parte, la cantidad y el scrap. Nomás que ahorita en esta gráfica nos importa este detalle. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a diagnosticar nuestra gráfica P. Aquí vamos a poner el scrap y aquí pues la cantidad del lote. Aceptar. Y aquí nos da un diagnóstico. Diagnóstico de gráfica P para scrap. Relación de variación observada a variación esperada 104.9%. Límite superior al 95% para la relación si la P del proceso es constante. 182.7%. El uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Vamos a utilizar ahorita gráficas de control y vamos a utilizar gráficas de atributos y vamos a utilizar la P. Bueno, aquí damos en scrap, cantidad, en etiqueta le puse gráficas de control P de scrap por lote. En opciones de gráfica, en prueba, seleccionamos todos los puntos, damos a aceptar y aceptar. Y aquí en la gráfica de control P del scrap por lote. Aquí podemos ver las proporciones y aquí los números del lote. Nuestro límite superior es de 0.01371, la media de 0.00717 y límite inferior 0.00063. Y aquí podemos observar de que el número de scrap por los lotes se encuentran se encuentran dentro de los límites que nos establece la gráfica. Aquí podemos ver que no hay ningún punto rojo. Aquí se puede observar de que empezó bien, subió y fue bajando, lo va disminuyendo, vuelve a subir y después fue bajando y lo mismo subió y volvió a bajar y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se comporta en gráficas de control de atributos con PIDELane. Igual utilizamos scrap o defectos. En pruebas, las opciones seleccionamos todos. En las etiquetas, gráfica de control PIDELane de scrap por lote. Vamos a aceptar. Y de la misma forma nos aparece aquí gráfica de control LaneP de scrap por lote sigma z de 1.00094. Y de la misma forma podemos verificar, cambió aquí el número de
del límite superior, la media y el límite inferior, pero se encuentran dentro de las tolerancias, o se encuentran dentro más bien de los límites establecidos. Y de la misma forma, como comenté, pues como no es constante, sube o baja, pues no nos aparece aquí un punto rojo. Las pruebas se realizaron con tamaños de las muestras desiguales. En efecto, la cantidad de lotes son diferentes. Ahí podrían variar. También podría ser uno de unas variables, porque unos son de 500, otras son de 100, de 200 y pues de las más grandes 2500. Igual de la misma forma fue el diagnóstico, y también lo que es la gráfica de control P del scrap por lote, y gráfica de control LINPI de scrap por lote. Igual aquí más fácil observarlo, y pues podemos ahí diferenciarlos, en el cual se mira de la misma forma. Y ahora nos vamos en mismos datos, realizamos la gráfica NP. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos, vamos a NP. Como comenta, la gráfica de control P utilizan las proporciones, es una proporción de los defectos. En el caso de NP se va a visualizar la cantidad de scrap por lote. En la etiqueta le agregamos gráfica de control NP de scrap por lote. Las posiciones en pruebas, asignamos todos, activamos todos los botones y le damos a aceptar. Y aquí podemos visualizar aquí una diferencia. Aquí comentaron que el límite superior es 20.56, la media de 10.75 y el límite inferior 0.95. Y aquí podemos ver el conteo de la muestra. Estos son los números de piezas de scrap. Aquí podemos ver que fueron 27, fueron 9 muestras, conté muestras de 6. Y aquí podemos ver que son los 15 lotes, y aquí están hasta donde llegaron. El máximo fue de 27. Aquí lo que podemos observar es de que una sí se encuentra en la parte superior, pero como se observa, eso fue lo único. Y de la misma forma se mira que no es consecutivo los datos, asciende y desciende. Aquí empezó y luego fue bajando y subió scrap, y luego después volvió a bajar y ya se mantuvo un poco más abajo, pero volvió a subir y después volvió a descender. Esta es la gráfica NP de scrap por lote. De igual forma aquí lo tenemos, gráfica de control NP de scrap por lote, utilizando la misma, utilizando las dos gráficas, la gráfica P para ver las proporciones y la gráfica NP para el conteo de las muestras. Y por último, en el área de calidad realiza inspecciones a 20 lotes de 500 piezas del área de moldeo. Se construye gráfica C para la cantidad de efectos por lote. Y bueno, aquí mismo
tenemos aquí en una misma en Minitab, tenemos los datos, aquí están en la hoja de trabajo donde hicimos nuestra primera parte, nuestro primer ejercicio. Y utilizando el primer ejercicio utilizando dos de las diferentes gráficas de control de atributos, y nuestro segundo ejercicio viene haciendo la inspección de 20 lotes de 500 piezas por el área de calidad. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y nos vamos a C. Aquí igual empezamos scrap, etiquetas, ponemos gráfica de control C, defectos detectados. En gráfica C, opciones, pruebas, seleccionamos todos los botones, vamos a aceptar y aceptar. Y aquí podemos ver la gráfica de control C, defectos detectados. En este caso, vamos a ver que el límite superior es de 6.949, de medias, o se puede, que se mantuvo, fueron 2.35 y el límite inferior fue 0. Aquí podemos ver, tampoco, en este caso tampoco se encuentra ningún punto rojo, ya que no se encuentra con los puntos consecutivos. Suben y bajan, ascienden y descienden. En este caso estaba de una pieza, subió hasta 5, fue bajando a 4 y luego volvió a 1. En este caso sí volvió a 1, luego subió a 6, volvió a 3, luego bajó 1, subió a 2, a 3 y luego fue 0 defectos, y luego después volvió a 2, luego a 4, a 2, también a 2, 0, a 1, 3, a 2 y por último hasta 4. Aquí podemos ver que nuestro límite era de 7 y pues nomás alcanzó, y nuestro muestreo salió hasta 6 piezas de scrap. Igual de la misma forma, aquí lo tenemos, la gráfica de control C de defectos detectados. Y así es lo que se termina nuestra presentación sobre las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral de la unidad número 3. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.